10. Pavó en adobo casero. El pavó en adobo casero solo aparecía en días importantes porque implicaba planeación, gasto y tiempo, tres cosas que no se desperdiciaban en lo cotidiano. No era una carne de consumo regular, se reservaba para celebraciones grandes donde la familia completa se reunía. El adobo se preparaba con días de anticipación, tostando chiles, moliendo especias y ajustando el sabor con paciencia. El pavó debía marinarse lo suficiente para que la carne absorbiera el sabor, lo cual requería experiencia. Las abuelas sabían exactamente cuándo estaba listo sin probarlo constantemente. Cocinarlo era un evento en sí mismo. La casa olía distinto desde temprano. No se hacía para pocos. Se hacía para compartir. El platillo marcaba que el día no era normal. Hoy se sustituyó por versiones rápidas o comerciales. Al desaparecer del ámbito doméstico, perdió su carácter ritual. Antes no se trataba de comer pavó, sino de reconocer que ese día importaba. Por eso solo salía en momentos especiales. Cuando se dejó de cocinar así, también se diluyó la idea de ocasión. 9. Barbacoa hecha en casa. La barbacoa casera solo se hacía en días importantes porque implicaba un trabajo colectivo y prolongado. No era un platillo improvisado. Requería madrugar, preparar el hoyo, conseguir la carne adecuada y organizar a la familia. Cada persona tenía una función. Cocinar barbacoa era una ceremonia. No se hacía por antojo, se hacía por celebración. El tiempo de cocción era largo y no se podía acelerar. La espera formaba parte del ritual. El resultado se compartía con respeto. Hoy se compra hecha, lo que elimina el proceso. Al perder el proceso, se pierde el significado. Antes la barbacoa anunciaba reunión, fiesta o agradecimiento. Era una comida que marcaba un antes y un después en el calendario familiar. Por eso no se hacía cualquier día. Su valor estaba en lo que implicaba, no solo en lo que sabía. 8. Tamales especiales rellenos. No todos los tamales eran cotidianos, los tamales especiales solo aparecían en días importantes. Eran los que llevaban rellenos más costosos o elaborados. Su preparación implicaba varios días de trabajo. Se cocinaban en grandes cantidades porque no tenía sentido hacer pocos. La familia se reunía para armarlos. Cada quien sabía su papel. El ambiente era distinto. Se hablaba más. Se cocinaba juntos. Los tamales marcaban celebración, ritual o compromiso. Hoy se compran fácilmente, lo que les quita solemnidad. Antes, comer esos tamales significaba que algo se celebraba. No se desperdiciaban. Se repartían con cuidado. Al volverse cotidianos, perdieron su fuerza simbólica. Por eso antes solo salían cuando el día realmente importaba. 7. Mole casero de fiesta. El mole casero no se hacía cualquier día porque implicaba gasto, tiempo y conocimiento. No era un platillo rápido ni barato. Las semillas se tostaban, los chiles se limpiaban y el mole se cuidaba durante horas. Cada movimiento importaba. Se preparaba para bodas, bautizos o celebraciones grandes. Cocinar mole era una responsabilidad, no un antojo. El sabor representaba a la familia. Por eso solo salía en días importantes. Hoy se usan pastas industriales que eliminan el ritual. Al hacerlo, el mole pierde su peso simbólico. Antes, comer mole significaba que ese día tenía valor especial. No era solo comida, era declaración de importancia. 6. Pozole ceremonial. El pozole ceremonial solo aparecía en días importantes porque implicaba una preparación larga que comenzaba desde la nixtamalización del maíz. No se usaba cualquier grano, se elegía el adecuado y se cuidaba el proceso para que reventara bien. La carne se seleccionaba con intención y se cocía por horas hasta lograr un caldo profundo. No era comida para improvisar, requería planeación y gasto. En casa, el pozole marcaba celebraciones grandes, promesas cumplidas o reuniones que no podían repetirse cualquier semana. La olla grande en el fogón anunciaba que el día era distinto. Cada ingrediente se añadía en su momento y el ritmo lo marcaba la experiencia. Servir pozole significaba recibir a muchos.
El acto de poner los complementos en la mesa era parte del ritual. Hoy se prepara más seguido, pero antes no. Antes, su rareza le daba peso simbólico. Por eso solo salía cuando el día importaba de verdad. 5. Birria hecha en casa. La birria casera solo se cocinaba en días importantes porque exigía tiempo, paciencia y trabajo desde la madrugada. No se hacía para comer rápido, se hacía para celebrar o agradecer. La carne se adobaba con anticipación y se cocía lentamente hasta que se deshacía. El aroma invadía la casa desde temprano, avisando que no era un día normal. Prepararla implicaba colaboración y compromiso. No cualquiera asumía esa tarea. Servir birria era señal de respeto hacia los invitados. Hoy se compra hecha, lo que elimina el proceso y el significado. Antes, comer birria en casa significaba que algo se estaba celebrando. Era un marcador de ocasión. Por eso no se hacía a diario. Su valor estaba en el esfuerzo que representaba, no solo en el sabor. 4. Carnitas familiares. Las carnitas familiares solo salían en días importantes porque implicaban gasto y organización. No se hacían en pequeñas cantidades. Se preparaban para reunir a muchos. El proceso era largo y requería vigilancia constante. La carne se cuidaba para que quedara suave y dorada al mismo tiempo. Cada corte tenía su momento. Cocinar carnitas era una responsabilidad. No se improvisaba. En casa, anunciaban fiesta, logro o reunión grande. Hoy se compran fácilmente, lo que las vuelve cotidianas. Antes, hacerlas en casa marcaba el calendario. No se desperdiciaban. Se compartían con vecinos y familia. Comer carnitas ese día significaba que había algo que celebrar. Por eso solo aparecían en ocasiones especiales. 3. Lechón al horno casero. El lechón al horno solo salía en días importantes porque implicaba un gasto considerable y una preparación que no se hacía a la ligera. No era una carne común ni accesible para el día a día. Conseguir el lechón ya era una decisión significativa. Se compraba con anticipación y se planeaba su preparación con cuidado. El adobo se hacía desde temprano, equilibrando especias para no opacar el sabor de la carne. El horno debía mantenerse a temperatura constante durante horas. No se podía descuidar. Cocinar lechón era un compromiso. La casa se transformaba alrededor del platillo. No se hacía para pocos, se hacía para celebrar en grande. Servirlo en la mesa anunciaba que ese día no era común. Era símbolo de abundancia temporal. Hoy se sustituyó por versiones comerciales o se dejó solo para eventos grandes. Antes, su sola presencia marcaba un momento importante en la vida familiar. Por eso no aparecía cualquier día. 2. Arroz con pollo de fiesta. El arroz con pollo de fiesta no era el arroz con pollo cotidiano, era una versión especial que solo se hacía en días importantes. Llevaba más ingredientes, más cuidado y más intención. No se preparaba en una olla pequeña, sino en grandes cantidades. El pollo se sellaba con atención para dar sabor al arroz. Las verduras se cortaban con precisión. Todo debía quedar equilibrado. Este platillo se hacía cuando había invitados o celebraciones familiares. Representaba hospitalidad y esfuerzo. No era un guiso rápido. Se cuidaba el punto del arroz para que quedara suelto y fragante. Hoy se ve como algo común, pero antes era señal de ocasión. Servir arroz con pollo significaba que la casa estaba abierta para otros. Era un platillo que unía. Por eso solo aparecía cuando el día merecía compartirse. 1. Pan casero recién horneado. El pan casero recién horneado solo salía en días importantes porque implicaba tiempo, paciencia y dedicación absoluta. No se hacía de forma espontánea. La masa debía reposar, fermentar y cuidarse. Las abuelas sabían leerla con las manos. El horno se preparaba con antelación. El proceso podía durar todo el día. Hornear pan marcaba celebración, visita importante o fecha especial. El aroma llenaba la casa y anunciaba algo distinto. No se horneaba solo para comer, se horneaba para compartir. Cada pieza tenía destinatario.
Hoy se compra fácilmente, lo que eliminó el ritual. Antes, hacer pan en casa significaba que ese día tenía un valor especial. No era cotidiano porque no podía hacerlo. Requería de tener la rutina. Por eso solo aparecía cuando el momento lo merecía.